Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted. recursos en esta mañana. Él pone recursos en tus manos. Él pone riqueza
Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar donde usted se encuentre y la hora en que nos está sintonizando. Hoy quiero hablarles acerca de cómo crear un cerco de protección a lo que nos rodea. ¿Cómo crear un cerco de protección? Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú hablando, Señor, a las vidas de los que nos están escuchando, Padre. Yo me hago un lado, Señor Jesucristo, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a cada uno de los que están escuchando, Señor. Respáldame con milagros, con señales, con maravillas, Señor, para que tu nombre sea glorificado y te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El reino de Dios es a través de enseñanza y sabiduría. El vivir careciendo de principios y sabiduría es triste, porque eso ocasiona el no avanzar, el no desarrollar propósitos. Para muchos, lo que les gustaría proteger son sus finanzas, son su familia, son hijos, pero a veces no tenemos la prioridad de hacerlo. Muchos se han dedicado a trabajar, pero hoy en día no protegen lo trabajado y producido. Pastores trabajando por tener 100 o 200 miembros, pero no trabajan para protegerlos al tenerlos. La grandeza no es cuánto ganes, sino cuánto y cómo proteges lo que ganas y tienes. Vivimos en un mundo que no nos han enseñado a cómo cuidar y proteger lo que tenemos y lo que ganamos. Juan 17:12, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. El éxito no es ganar, el éxito es no perder. A Dios no le importa cuánto ganas, sino cuánto pierdes. Hemos sido entrenados para ganar, mas no para proteger lo ganado. La preocupación del reino no es ganar, sino más bien es no perder. Hoy quiero decirle, valúe su ministerio, valúe su vida, valúe su negocio. Muchos solamente piensan cuánto ganó, cuánto generó, pero no cuánto perdió. Nunca evalúa lo que ha perdido en la vida. Todos hablan de lo que tienen y ganan, mas no de lo que pierden. Solo Jesús fue el único. Dios no pedirá cuentas de lo que gana, sino de lo que hiciste con lo que ganas. Job 1:10. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, o habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, todos los días hacía esto. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Job dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado en toda la tierra. Nos gustaría aumentar bienes, nos gustaría aumentar dinero, pero no sabemos hacer con lo que tenemos. Entonces, ¿para qué quiere más? Job es el primer libro que Dios escribió. Este puede moldear o modelar nuestra vida. Job era un millonario próspero con 4 cualidades: temeroso, apartado, recto, diferente a todos los demás, tocando el corazón de Dios. Dios marca las características que tenía y no sus bienes. Hoy valoramos a las personas por cuánto dinero tienen, pero están sin temor, sin valor y sin principios. La verdadera riqueza no tiene que ver con dinero, sino con valores. Job era más rico en sus valores de santidad, de temor y de servir a Dios. Job era un hombre que aprendió a tener cercos de protección para no perder nada. Y a pesar de todo, terminó perdiendo todo. Job habla de todo lo que perdió y todo lo que recuperó. Quiero decirte que debemos de tener la habilidad para reponernos ante cualquier crisis y reaparecer ante la adversidad, volviéndonos a levantar, volviendo a intentar y salir adelante. Si está pasando por un momento de crisis, oro que Dios restaure su vida financiera. El diablo se molestó de la consagración de Job, que quiso destruirlo. Satanás no le importa cuánto dinero tienes, sino cuán feliz eres. Entonces te va a atacar por tu calidad de una vida estable financiera, de una vida estable familiar y de una vida estable en paz. Se molestó por ver a Job bien, y lo vemos en el versículo 10. Él entendía que lo que tenía era porque Dios lo bendijo. Todo lo que tenemos y poseemos no viene por nuestra habilidad, sino porque Dios nos ha bendecido. Y hay 2 fuentes financieras. Número 1, cuando creemos que todo es por nuestro trabajo. Número 2, porque creemos que Dios nos ha bendecido. La verdadera bendición no es lo que producimos, sino lo que Dios nos ha bendecido. Quizás solo tiene lo que su capacidad lo ha llevado a tener. Recompensa de lo que usted ha trabajado, pero es mejor cuando Dios nos ha bendecido. El primer principio que Job entendió y Satanás sabía es que nada se lo atribuyó a él, sino más bien decía: Jehová bendijo y Jehová dio. Pero muchos tienen un ego grande que no entienden que lo que tienen es porque Dios se lo dio. Satanás no se enoja porque produces lo que puedes, sino cuando Dios te da más de lo que tú puedes. Por eso Job tenía más allá de su habilidad. Dios lo había bendecido. Quiero decirte que no es por tu habilidad, no es por tu capacidad para generar, sino por depender de un Dios todopoderoso. Job tenía una dependencia total de Dios. Hoy la gente no depende de Dios. La gente cree que su trabajo produce más de lo que Dios le puede dar. Pero quiero decirte, Dios te puede dar más de lo que tu empresa te puede dar. Muchos dicen amar a Dios, pero no dependen de Dios. Siguen dependiendo de su habilidad, siguen dependiendo de su negocio, siguen dependiendo de su capacidad. El diablo tiene la habilidad de sacarte de la dependencia de Dios, para que así dependas de lo natural. Ya no tienen tiempo para servir, ya no tienen tiempo de buscar, pero sí para trabajar. Job dependía 100% de Dios. Si quieres tener éxito en la vida, si quieres tener éxito en lo financiero, si quieres tener éxito en la familia, necesitas volver a depender de Dios, creyendo totalmente en Él. Cuando usted empiece a depender de Dios, Dios hará salir aguas donde no existen. Si dependiéramos más de Dios,
oraríamos más, ayunaríamos más, pero perdimos la dependencia de Dios. Si usted mira a los niños, los hijos con el padre no se preocupan si hay o no, ellos piden y piden y piden. Ellos no se preocupan ni se fijan si hay o no, porque saben depender de su papá. Usted no sabe depender de papá Dios porque dejó de ser hijo. Vive preocupado porque no depende de Dios. Está afanoso, está ansioso, perdió la dependencia en Dios. Quiero decirte que importa cómo, mientras dependamos de Dios. Cada día más dudan de Dios, incrédulos, pero Job dependía 100% de Dios. Hoy vuelve a depender de Dios. Y usted me está diciendo, no tengo que trabajar. No, sí, trabaja, pero quiero decirle, no es no trabajar, no es ser flojo, pero que tu confianza nunca esté en eso. El primer lugar debe de ser Dios, no tu negocio. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Si tienes a Dios en primer lugar, vas a crear y vas a producir. El no producir revela que usted no tiene relación con Dios. Todo lo que Dios toca lo lleva a producir, lo lleva a crecer, lo lleva a multiplicarse. El diablo se preocupaba. Job tenía riquezas, es decir, reino, pero hacía holocaustos, sacerdote. Era rey y era sacerdote. Muchos solamente son sacerdotes, pero no llegan a ser reyes. Job producía dinero, después sacerdote. La gente es sacerdote sin ser rey. Job tenía todo, era el más grande, hacía holocaustos, la riqueza no se lo impedía, era todos los días. El ser un empresario, quiero decirte, no te quita de dejar de ir a la iglesia poniendo tantas excusas. Pero es que para la empresa no hay excusas, mas para Dios sí. Para justificar tu flojencia, para justificar tu irresponsabilidad. Cuando tu negocio está por encima, no vas a prosperar en el nivel que Dios quiere que tú prosperes. Para Job, su prioridad siempre era Dios. Hoy quiero decirle, ponga a Dios en primer lugar. Aquel que no pone a Dios en primer lugar, se la pasa quejándose de Dios. ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me das? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No están felices con lo que son y tienen. Los empresarios reniegan más que lo que disfrutan. Lo primero que el diablo quiere no es robarte tu dinero, sino que usted se queje de Dios para que así pierda todo. Pierda todo lo que Dios le ha dado. Nunca en la vida se queje de Dios, aunque no entiendas el porqué de las cosas. Cuando decide renegar de lo que Dios hizo en su vida, Dios lo va a sacar de su propósito y va a perder todo. Romanos 8:28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Deja de quejarte, disfruta. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Blasfemar quiere decir renegar, quiere decir quejarse. Y es por eso que Job creaba un cerco de protección para sus hijos. Muchos se quejan de Dios por no entender el propósito. Job sabía que el declive para su familia era que él se quejara. Versículo 11.
Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dijo el diablo. A Satanás no le interesa cuánto no tienes, sino que reniegues de Dios. Satanás quiere sacarte de tu propósito en Dios, haciéndote renegar. Todos los renegados han blasfemado contra Dios, y es peor que un adulterio. Renegar o quejarse es dejar de confiar en Dios. Alégrate en todo tiempo, si hay o no hay. Alabe a Dios. Job 2:9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La integridad se pierde al quejarse o al renegar contra Dios. Versículo 11 al 15. Job 2. Y 3 amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Sujita y Sofar Namatita, oyeron todo este mal que le había sobrevenido, viniendo cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolarse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job hizo algo terrible. Job 3:1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. 14 cosas que renegó y fueron las que perdió. Cada cosa que tú reniegues será una cosa perdida en tu vida. Gente descontenta de todo, por eso pierde todo. Hoy quiero preguntarte: ¿cómo están tus empleados? ¿Cómo está tu iglesia? Un contento nunca irá contra Dios. Nuestra obligación como siervos es que la gente esté contenta para que más produzcan. La iglesia no produce, la iglesia no se multiplica por estar descontentos quejándose. Aprende a ser feliz y contento en todo tiempo. Si no logras ser feliz en lo poco, menos lo serás en lo mucho. Dios no bendice al amargado. Pon alegría en tu empresa. Jesús nunca se quejaba. El cristiano se queja por todo hoy en día. Nunca más te quejes, para que así crees estabilidad al que te rodee y creas tranquilidad. Tu molestia crea inseguridad. Dios, cuando más te equivocas, más te abraza y te dice: te amo, yo te bendigo. Dios no se sorprende por tu crisis, tu intranquilidad. Si quieres éxito, crea un ambiente de tranquilidad para tus trabajadores, así ellos producirán más, estarán cómodos y no se van a quejar. Lo que salga de tu boca, lo construye a los demás. Las palabras afirman o destruyen. Analiza por qué se te fueron tus trabajadores, analiza por qué se te fueron tus hijos de la casa, analiza por qué tus miembros de la iglesia se fueron o por qué no te visitan. La gente no te buscará por dinero, sino por estabilidad, por ser amado, por ser aceptado, por ser bendecido. Aprende a amar a tu gente, aprende a amar a tus trabajadores, busca los puntos buenos y afírmalos, sean felices y van a avanzar. Job fue atacado en su economía o poder económico. Primero, el diablo va a atacar tu economía, porque así no vas a ofrendar a Dios. Quiero decirte que no eres importante en el reino por no ofrendar. El diablo ataca al que ofrenda y al que diezma. Si no lo haces, no te va a atacar ahí, porque tú no trabajas en el reino. Quiero decirle que usted es más poderoso ofrendando que orando. Jesús primero les enseñó a dar antes que orar. Vamos a Mateo 5, 6 al 7.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero decirle que para ser enemigo del diablo, primero hay que aprender a dar. Job hacía holocaustos. Job daba, entonces si le quita economía, ya no iba a poder dar. Pero mientras él daba, había cerco de protección. Quiero decirle que como rey produzco y hago riquezas, pero como sacerdote las ofrezco. Job produjo y ganó, pero también ofreció. El primer ataque del diablo es a la economía, porque odia que dependamos de Dios, y al depender de Dios, diezmaremos y ofrendaremos. El 80% de la iglesia no diezma y se la pasa renegando, se la pasa quejándose. Quiero decirte que mientras no damos, retrasamos el propósito de Dios. Al no diezmar, da derecho legal al diablo que robe su economía. Satanás hizo esto porque ya no volvería a dar Job a Dios. El segundo ataque fue en el organismo familiar y el tercer ataque fue en la salud física. Siempre operará en estos tres niveles: la economía, en la familia y en la salud. La mayoría de los enfermos, la enfermedad dice: ya ataqué tu finanza y familia. Esto solo es una expresión de presión que tiene, ya que su cuerpo no soporta los primeros ataques, por tanto viene la enfermedad. Así opera siempre en estos niveles. Pero quiero decirte, Dios va a restaurar tu economía, Dios va a restaurar tus finanzas, Dios va a restaurar tu familia, Dios va a restaurar tu salud. La salud la recuperarás cuando Dios restaure tu familia, y tu familia la recuperarás cuando Dios restaure tu economía. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás opera en tres niveles porque Dios es tres. El diablo siempre imita a Dios. La destrucción de todo esto es debido a tener un desorden. Dios es un Dios de orden. Satanás es Dios de desorden. ¿Cómo está tu economía? Si diezmas, tu economía está en orden. Y Dios anhela bendecir tu economía, pero Él no bendice el desorden. Creamos un caos que impide a Dios opere. Este caos es llamado desorden. Satanás trajo a Job un desorden. Vivimos en un desorden en todas las áreas. Y quiero decirte que debemos vivir en un nivel de orden. Como ejemplo, nunca encontramos la Biblia para el servicio. Siempre la andamos buscando. Dios no bendice el desorden. Dios creó todo en orden. Satanás vino a desordenar lo que Dios hizo. Y quiero decirte, si Satanás pudo desordenar la creación, lo va a hacer con tu vida. Y si lo hace, Dios no creará nada. Por eso ahí no hay nada creado, porque hay caos, que nada produce ni nada crece. No podemos producir sin cambiar el desorden. Dios bendice el orden. Los cristianos somos bien desordenados, llegamos tarde y es el tiempo de poner el orden. El error más grande es no reconocer que estás en desorden. El desorden, quiero decirle, no lo vea como una maldición, sino como una oportunidad de cambio. Cuando usted traiga orden, Dios lo va a bendecir y lo va a llevar a niveles más grandes. Quiero decirte, trae orden en lo personal, en tu cuerpo, acerca de lo que debes ordenar, en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, en tu vida ministerial, en tu vida espiritual y relación con Dios. Hay ministerios en desorden total, quizás por protagonismo, por ego, por vanidad, por envidia, por sobresalir. Muchos no se dieron de alta en AR, no pagan impuestos de la iglesia, piden diezmos y no diezman, no tienen a quien rendir cuentas, empresarios invadiendo impuestos. El 98% de pastores no los conoce el registro público de Secretaría de Gobernación.
Y es ahí donde quiero decirle que se debe de estar sometido a las autoridades de la tierra y tener todo en orden. El orden te hará multiplicar, te hará crecer, te hará desarrollar, te hará promocionar. Bien patriótico cantando el himno nacional, pero ni credencial de lector tienes. No digas que eres cristiano si vives desordenado. Sea ordenado. El orden crea un cerco de protección. Donde hay orden, hay protección, hay seguridad, hay límites. Es el sello de Dios. ¿Y cómo se crea? Se crea con una autoridad espiritual. Hoy quiero decirle, vuelva al orden de Dios. No podemos hacer ministerio sin comunión con Dios, sin leer la palabra, burlándote de Dios. Hoy muchos dependen más de su talento y menos del Espíritu Santo. Para ungir a alguien, hasta eso se llama ordenarlo. Lo llevan al orden ministerial. Job, para restituir todo, perdió todo. Vamos a Job 42, 5 al 8. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Nos dice que vinieron sus amigos a regalarle ovejas y animales, porque la única manera de restituir comienza por el principio. Él fue atacado en finanzas. Como no tenía, entonces sus amigos le dijeron: yo te presto para que las ofrezcas. La única manera de restaurarse era traer orden a sus finanzas y economías. Hoy quiero decirte, hoy restaura el altar, trayendo orden a las finanzas. Job volvió a hacer holocaustos. Job volvió a hacer sacrificios y Dios le dio el doble de todo. Dios dará el doble de lo que has perdido en el desorden, en el dolor y en la crisis. Hoy quiero decirte, prepara la mejor honra que has dado, estableciendo orden en tu economía. Y Dios te va a restituir, así como lo hizo con Job, dándole el doble. Haga una ofrenda de restitución, de restauración, y verá cómo Dios le va a bendecir aún el doble. La forma de hacerlo va a estar apareciendo en pantalla. Dios lo va a bendecir aún más. Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y va a devolver lo que la oruga, el saltón y el revoltón se ha comido. Dios se lo va a restituir. Así que Dios te bendiga en esta hora y nos vemos en una próxima edición. Bendiciones. Todo lo que me pida, sé que me lo dará. Mientras yo voy sembrando, Él multiplicará. Tráigame las vasijas.
Si fue tocado por nuestro programa de hoy, por favor, llámenos o escríbanos ahora. Nuestros operadores están esperando su llamada. Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa.